Seguimos con nuestra serie de encuentros en el Evangelio de Marcos, en esta ocasión, en el capítulo 1. Y ahora quiero hablar de justamente el versículo 21 y el 22, donde Jesús entra en Capernaum, según la Reina Valera. Y en los días de reposo, es decir, el día de sábado, él iba a la sinagoga, era su costumbre. Y es lo que él mismo había ordenado antes y sigue siendo válido. Por eso los adventistas hoy guardamos todavía el sábado. Dice que enseñaba en la sinagoga. Pero me gusta mucho porque el versículo 22 dice algo que mucha gente no ha terminado de entender. Hay algunos que sí, hay una gran cantidad de gente que comprende lo que voy a explicar. Pero por si acaso os lo voy a refrescar. Dice, y se admiraban de su doctrina, de lo que enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, uno piensa en esto y dice, Jesús es que tenía mucha autoridad. Uno puede pensar que era la impostura de la voz, que era hablar de forma fuerte, de forma autoritaria. No, en ese momento, cuando los escribas enseñaban, ellos eran escribas pero no rabinos. Escuchad bien esta diferencia, porque los rabinos enseñaban, pero eran los escribas los que escribían. Ellos estudiaban los midrashim, los midrash, lo que era el comentario de la Biblia de entonces, ¿no? De la Torá, del Ketuvim, del Naviim, del Antiguo Testamento, eran los midrashim, los midrash, los comentarios, ¿vale? Y había otros libros, bueno, voy a entrar ahora en esos temas. Entonces, cuando los escribas enseñaban, ellos tenían que citar qué rabí había dicho, ¿vale? Porque un escriba lo que hacía era simplemente anotar, y era el redactor, era el editor, vamos a decirlo, el publicador, una editorial, una casa publicadora ambulante. Y me gusta esta idea, recordar esto porque ellos lo que hacían era basar la autoridad de lo que explicaban, el escriba, el que enseñaba en ese momento, basaba su autoridad no en su conocimiento, sino en el conocimiento de otros autores que él u otros escribas habían puesto por escrito. Entonces citaban, como había dicho el rabí Yohanan, no sé qué, ¿vale? O el rabí X o el rabí Y. Entonces ellos citaban grandes maestros de la ley. Y cuantos más pies de página, cuantos más apéndices, cuanta más bibliografía añadían a su predicación, a su clase maestra, a su enseñanza, más autoridad tenían, ¿vale? Más autoridad tenían no porque la tuvieran ellos, sino porque estaban, como se suele decir, sobre hombros de gigantes. Que está bien eso, está bien apoyarse sobre hombros de gigantes, ya he hablado de eso en otras ocasiones. Pero lo que hacían en realidad era desvirtuarse a sí mismos y citar cuanta más gente mejor. Esto ocurre hoy en día igual con las maestrías, con los doctorados. Cuanta más bibliografía tienen, más bien fundamentado se supone que está el estudio. Sin embargo, Jesús no hacía eso. Jesús se limitaba a un escrito está. Así dice la Biblia. Y él conocía muy bien la Biblia. La había leído, él mismo es el que la había inspirado, ¿vale? Y él la conocía. Y entonces él no le hacía falta ir a otros autores. Él no iba a aprender de la Biblia de segunda mano, a través de terceros. Él extraía lecciones directamente de la fuente. Y eso le permitía encontrar gemas que los maestros, los rabís, no habían encontrado, ¿vale? Para que me entiendas. Porque si tú te basas en la opinión de terceros, vas a encontrar los tesoros que otros han encontrado. Pero si hay alguna perla escondida todavía en la Biblia que ese rabí, que ese teólogo no ha descubierto y te centras solo en él, te estás perdiendo la gran oportunidad de descubrir. Porque ya vas a ir a descubrir un tesoro limitado que ha descubierto o encontrado ese pastor o ese teólogo o quien sea. Por eso yo siempre os animo a todos. Está bien que oigáis predicaciones del pastor X, Y, Z, entre los adventistas muy conocido Alejandro Bullón, por ejemplo. Mucha gente, agradezco que sigáis mis vídeos, pero yo os enseño lo que encuentro, comparto lo que leo y lo que descubro. Pero en el texto hay muchísimas más cosas. No os conforméis con lo que el pastor X, Y, Z, el teólogo tal, Pedro Torres, os comparta. Id a la fuente. Id a la fuente vosotros mismos, por favor. Complementad
lo que yo os diga, lo que otro pastor, lo que otro teólogo, lo que otro predicador os diga, y estudiad vosotros directamente la Biblia. Necesitáis tener un encuentro con el Señor de la Biblia, con ese Jesús que no le hace falta citar a ningún otro rabí porque él conocía. Por eso aquellos decían, este tiene autoridad, este se pone a sí mismo en lugar de maestro, en lugar de... porque él no cita al pastor. ¿Cuántas veces habéis oído? Porque como dijo el pastor tal en tal predicación. No, tienes que ser, oye, tú conoces que aquí dice esto y esto, ánimo, porque no cites a otros, descubre la Biblia por ti mismo y tendrás autoridad como la que Jesús tenía, de citar directamente un escrito está. Así dice la Biblia. Fíjate lo que Dios nos dice aquí. Mira, he descubierto esto. Lo has descubierto tú. Y eso tiene muchísimo más valor que si andamos citando a Pedro Torres, a otro o a otro. Porque eso quiere decir que tú tienes un encuentro auténtico, real, con ese Dios de la Biblia, que te habla a través de su palabra. Eso es lo que realmente vale, lo que realmente cuenta, porque tienes tu experiencia, tienes tu fuente de oxígeno, no dependes de predicaciones, de perlas, de tesoros de segunda mano. ¿Os dais cuenta? Así que esa es la gran diferencia. Y se admiraban de su doctrina, decían, ¡wow! ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Primero porque no citaba a nadie, porque él era la autoridad última, en el sentido de, he leído esto y os lo comparto. Y en segundo lugar, en el momento que Jesús hace eso, quiere decir que estaba sacando tesoros que ningún otro maestro había compartido o encontrado en sus escritos. ¿Os dais cuenta? Era completamente original. Descubría cositas, les daba a compartir a la gente cosas que ningún rabí había compartido. La forma tradicional hasta ese momento obviaba, saltaba, ignoraba tantos detalles de la palabra de Dios que Jesús decía, ¿y os habéis dado cuenta de esto? ¿Y os habéis dado cuenta de esto? Es que no hay nadie que haya hablado de este tema. Y la gente dice ahí, y se admiraban de su enseñanza. ¡Wow! Y lo hacía como quien tiene autoridad. Fíjate, él lo está descubriendo, no hace falta que cite a nadie, porque es que además nadie cita eso. Qué bonito que es encontrarse con la fuente primaria de esperanza, con la fuente primaria de oxígeno, de O2, con la Biblia, con ese Dios que te habla a través de la Biblia y descubrirlo como si fuese Jesús mismo el que te está hablando a través de sus páginas. No te pierdas ese privilegio, no pierdas esa oportunidad de poder abrir esa bocanada, esa ventana que son las páginas de la Biblia y respirar aire puro, respirar cosas nuevas que nadie ha descubierto, que para ti son muy significativas, pero que para cualquier predicador, incluso yo, pueden pasar desapercibidas. Eso es lo más bonito que te puede pasar, tener un encuentro, o dos, o los que haga falta cada día, con el Señor de la Biblia, con Jesús, a través de su palabra.